Bueno, nos piden determinar si un subconjunto H de un espacio vectorial B es subespacio de B. Entonces, para el primer caso nos dan las matrices de m filas por n columnas, donde el subespacio que tenemos que verificar es H, que son las matrices diagonales que pertenecen a ese espacio. Entonces, recordemos cómo verificamos un subespacio. Decimos que un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio si es cerrado bajo la suma y cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Cerrado bajo la suma quiere decir que si yo tengo un elemento U que pertenece a este subconjunto, que vamos a llamar H en este caso, y tengo otro elemento B que pertenece también a H, la suma de U más B tiene que pertenecer a H. Eso quiere decir que es cerrado bajo la suma. Ahora, para el caso de ser cerrado bajo el producto, tenemos un escalar C cualquiera que pertenece a los reales y tenemos un elemento U cualquiera que pertenece a H. Si probamos que C por U pertenece a H, entonces verificamos las dos condiciones y decimos que H es subespacio. Entonces, para el caso de las matrices diagonales, recuerden, si yo tengo una matriz diagonal cualquiera de 1 más una matriz diagonal cualquiera de 2, miren, ahí estamos cogiendo un elemento U y B, como nos está pidiendo la primera condición. Si yo lo sumo, miren, este de 1 pertenece a H y esta otra matriz pertenece también a H. Vamos a corregir un poco aquí el símbolo de pertenece, y esta matriz pertenece a H. Veamos si D1 más D2 pertenecen a H. Es claro que sí, miremos, la suma de una matriz diagonal, donde tengo elementos A1 hasta AN, el resto de elementos alrededor de esa diagonal son ceros, más una matriz B1 hasta Bn con el resto de elementos alrededor igual a 0, va a ser igual a la suma de las diagonales, que a su vez es una matriz diagonal. O sea que se cumple la primera condición. Recuerden, simplemente dijimos que la primera matriz diagonal pertenece a H, esta también pertenece a H, esto es de m filas por n columnas, la suma de ambas me da una matriz diagonal, por tanto U más B pertenece, o en este caso de 1 más de 2 pertenecen a H, por tanto decimos que esta operación de suma es cerrada, entonces, y pertenecen a ese subconjunto, entonces cumplimos la primera condición. Para el caso de la segunda condición, simplemente vamos a multiplicar cualquier matriz diagonal, llamémosla D1, que pertenezca a mi subconjunto H, D1, que puede ser, por ejemplo, la misma A1 hasta AN. Si la multiplicamos por C, C de 1, vamos a tener multiplicando a C por todos los elementos. Recordemos la definición de multiplicación de un escalar por una matriz, es multiplicar C por todos los elementos de la matriz. Como el resto de elementos son 0, pues C por 0 va a ser 0, y C por la diagonal vamos a tener estos productos en toda la diagonal. Y esto a su vez, miren, es una matriz diagonal, donde esto puede valer, no sé, vamos a decir B1 y así, etcétera, Bn, estos valores, pero va a ser nuevamente una matriz diagonal, o sea que al multiplicar una matriz diagonal por C obtenemos nuevamente una matriz diagonal, decimos que es cerrado bajo el producto escalar, por tanto, como se cumplen las dos condiciones, H, que está formado por las matrices diagonales de forma M por N, es subespacio de B. Bueno, ahora vamos al segundo problema, donde nos piden mostrar que las matrices simétricas que pertenecen al espacio B de matrices de dimensión n por m es subespacio. Es muy importante notar que las matrices simétricas solo son cuadradas, o sea que va a ser solo parte de ese espacio. Vamos a tener o de la forma m por m o de la forma n por n. Bueno, entonces lo primero que tenemos que verificar es que si tomamos dos matrices simétricas cualquiera y las sumamos,
vamos a obtener una matriz simétrica. Entonces, supongamos que A es simétrica y B es simétrica. Vamos a comprobar que A más B es simétrica. Recordemos que simetría quiere decir, si yo demuestro que A más B es igual a más B transpuesta, quiere decir que A más B es simétrica. Entonces empecemos por lo primero, y es que A más B es igual a A transpuesta más B transpuesta. ¿Por qué? Porque A, si es simétrica, es igual a su transpuesta, y B, si es simétrica, es igual a su transpuesta. Luego, por definición de transpuestas, tenemos que A transpuesta más B transpuesta es igual a A más B transpuesta. Entonces, de esta condición y esta condición por transitividad, concluimos que A más B es igual a A más B transpuesta, que era lo que queríamos mostrar. Recuerden, A más B es igual a A transpuesta más B transpuesta, porque simplemente sustituimos A por su equivalente, como es simétrica es transpuesta, y B por su equivalente. Pero a su vez, una propiedad me dice que la suma de A transpuesta más B transpuesta es la transpuesta de A más B. De esta condición 1 y esta condición 2, miren, yo puedo hacer transitividad. Recuerden, la regla de transitividad nos dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales, como es este caso. Con eso entonces demostramos que si yo tomo cualquier par de matrices simétricas y las sumo, voy a obtener una matriz resultante simétrica. O sea que esta operación es cerrada bajo la suma. Cumplimos la primera propiedad. Para el caso de la segunda, tenemos que comprobar que una matriz simétrica multiplicada por A, o sea, C por A, multiplicada por C, es simétrica. O sea, que C por A pertenece a H. Para probar esto, lo que tenemos que demostrar es que C por A es igual a CA transpuesta. Miren, aquí estamos diciendo que C por A es simétrica si hay esta igualdad. Para llegar a esta igualdad, entonces comencemos. Si tenemos que A es igual a A transpuesta, por definición estamos diciendo que A es simétrica, multiplicamos a ambos lados por C, tenemos CA igual a C por A transpuesta. Pero tenemos una propiedad que nos dice que C por A transpuesta es igual a CA transpuesta. Tenemos aquí la igualdad 1 y la igualdad 2. Nuevamente aplicamos transitividad entre ambas igualdades y concluimos que CA es igual a CA transpuesta, que era lo que queríamos demostrar. Miren, nuevamente, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Exactamente el mismo principio, y con eso entonces demostramos que las matrices simétricas que pertenecen a este espacio vectorial de matrices n por m es un subespacio de B.